Asientos manuales en contabilidad Odoo versión 17, edición Enterprise. Vamos a iniciar este recorrido haciendo un muy breve repaso de algunos conceptos básicos como apuntes contables, asientos contables y diarios. Vamos a ver los tipos de diario que Odoo ofrece. Vamos a hacer la creación de diarios, específicamente los que necesitamos para crear asientos manuales, y vamos a crear asientos manuales con su paso a paso y algunos casos especiales de asientos manuales de uso común. En Odoo, la mayoría de las transacciones generan asientos contables de forma automática. Cuando realizamos una factura de clientes, una factura de proveedor, un cobro, un pago, un movimiento de inventario. Y eso es lo que permite mantener la contabilidad actualizada en tiempo real en la medida en que se van ejecutando las transacciones. Sin embargo, a veces necesitamos registrar operaciones contables que no se generan de manera automática. En ese caso es cuando recurrimos a los asientos manuales, que es el tema que nos ocupa hoy. Cada registro en una cuenta contable se compone de los apuntes contables. Los apuntes contables no son más que las líneas de los asientos. Un asiento contable o una entrada de diario es un registro balanceado entre dos o más cuentas y que representa el efecto que hay en la contabilidad respecto a una o más transacciones ocurridas en el negocio. Los asientos contables pueden ser de distinta naturaleza. Podemos tener asientos contables de ventas, de costos, de gastos, de entradas o salidas de inventario, de nómina, y los podemos organizar de acuerdo a su naturaleza, cosa que resulta, por supuesto, útil cuando queremos analizar información contable. Para organizar esos grupos de asientos contables de acuerdo a su naturaleza, tenemos los diarios. Por tanto, los diarios no son más que un clasificador o un organizador de los asientos en Odoo. En Odoo podemos organizar estos asientos contables en distintos tipos de diarios. Tenemos los diarios de tipo efectivo, los diarios de banco, los diarios de factura de cliente o de ventas, los diarios de factura de proveedor o compras y los diarios varios o misceláneos. Todos estos diarios, excepto el de tipo varios o misceláneos, tienen una cosa en común, que es que reciben asientos estrictamente automáticos, es decir, no admiten asientos contables manuales. Mientras que los diarios de tipo varios pueden recibir imputaciones automáticas o pueden recibir imputaciones manuales. Típicamente, los diarios de tipo varios que reciben imputaciones automáticas suelen ser los de valoración de inventario, los de diferencia en cambio y los de nómina. Pero muchas veces necesitamos reconocer en la contabilidad otros efectos o otro tipo de transacciones, y para esos ajustes o modificaciones, reclasificaciones y demás, usaremos siempre los diarios de tipo varios o misceláneos. Vamos a iniciar accediendo al módulo de contabilidad desde el tablero principal, al menú configuración diario. Y desde aquí vamos a analizar un poco la estructura de la vista formulario para crear un nuevo diario. Esto también lo podemos hacer ingresando desde el tablero principal, usando las herramientas de atajos para Odoo, que es escribiendo en nuestro teclado la barra alineada a la derecha. Generalmente está en el número 7 o 6 de su teclado, y vamos a escribir la palabra diario. De esta manera, Odoo nos ofrece las distintas opciones de los menús que contienen la palabra diario y podemos ingresar de manera directa al menú específico al que nos queremos dirigir. Vamos a crear un nuevo diario y fíjense que acá Odoo en la vista formulario de los diarios me ofrece la posibilidad de crear un diario con el nombre que yo requiera, por ejemplo, sueldos locales. Y acá elegir el tipo de diario, los 5 tipos de diario que ya conversamos. En este caso, el tipo de diario que voy a utilizar para sueldos locales va a ser varios. No corresponde a una factura de cliente, ni a una factura de proveedor, ni a movimientos de efectivo, ni de banco, sino a una partida que sale de cualquiera de estas 4 clasificaciones. Por lo tanto, usamos el diario de tipo varios. En esta solapa de asientos contables se me habilita la posibilidad de asignarle de hecho, la obligación, porque es un campo obligatorio, de asignar un código corto al diario que estoy creando. Ese código corto va a ser el prefijo que va a acompañar en la numeración de los asientos contables que van a estar, digamos, resguardados en este diario. Por ejemplo, puedo utilizar acá sueldos locales. Suel LL. Esto significa que me estoy refiriendo a sueldos locales. Todos los asientos contables y los apuntes que yo vea que inician con el código corto suel L
se refiere a sueldos locales. Entonces es una forma también de visualmente identificar rápidamente la naturaleza de un asiento contable. Acá podemos ver entonces todos los tipos de diarios que tenemos creados. Vamos a dirigirnos ahora al menú de contabilidad a crear un asiento contable. Una cosa importante. Muchas veces nos preguntan los clientes qué es lo mínimo. ¿Cuántos diarios debería tener creados? ¿Conviene crear muchos, separar todas las transacciones? En realidad no conviene crear tantos diarios para separar todas las transacciones de todo tipo de naturaleza de operaciones que tengo dentro de la compañía. Conviene destacar primero los mínimos necesarios, que son los de facturas de clientes, que puedes tener tantos diarios por talonario de factura o por punto de venta, dependiendo de los requisitos fiscales de su país. El de diario de factura de proveedor, que tal vez tenga algunos, por ejemplo, como aduanales, que quiera separar y tener un diario específico para facturas de proveedores aduanales. Por ejemplo, en el caso de los importadores, voy a tener como mínimo un diario para la evaluación de los inventarios, para recoger los asientos contables que derivan de los movimientos de inventario, el de diferencia en cambio si manejo transacciones en distintas monedas, un diario por cada banco y por cada caja o fondo fijo que tenga la compañía. Quizás eso es lo mínimo. Ya después, todo lo demás podría ir a un diario de operaciones varias o podría aperturar diarios específicos, como les decía, el de los saldos iniciales o de apertura, para depreciaciones y amortizaciones, para nóminas, sueldos locales, separar sueldos locales de sueldos del exterior o cualquier otro gasto de tipo, digamos, que sea relevante dentro de la estructura de costos de la compañía y que yo necesite mantenerlos controlados y facilitar lo que sería la generación de los reportes contables asociados a ese tipo de operaciones. En ese caso conviene abrir los diarios, pero no conviene crear 200 diarios para clasificar los asientos de su contabilidad. Vamos ahora a lo que sería crear propiamente ya el asiento contable manual. Si vamos a contabilidad, el asiento contable manual lo vamos a crear en el menú de asientos contables y aquí podemos crear un nuevo asiento. Cada vez que yo voy a crear un nuevo asiento contable, automáticamente me va a colocar acá un diario por defecto. En este caso me está colocando el diario de operaciones varias. Y sobre esa base va a definir, como les decía, la secuencia del asiento que voy a registrar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy registrando los saldos de apertura, los saldos iniciales con los que voy a arrancar en Odoo. Entonces, estos van a ser los saldos de cierre del sistema predecesor que los voy a traer para abrir la contabilidad dentro de Odoo. Y en este caso voy a registrar saldos de apertura que no provienen de documentos específicos como facturas de cliente, facturas de proveedor, cobros o pagos, que generalmente los registramos directamente desde el menú de facturas de cliente o del menú de factura de proveedor con el número de asiento, con el número del documento origen y demás, para que figuren dentro de las cuentas corrientes de los clientes con la numeración y el documento específico origen. En este caso sería todos aquellos saldos que yo quiero tocar en la contabilidad que no provienen ni de facturas, ni de cobros, ni de pagos, ni de valoraciones de inventario. ¿Ok? Entonces, vamos a registrar nuestro saldo de apertura. Acá voy a colocar que esto corresponde a los saldos de cierre, o sea, los, digamos, del balance de cierre, por ejemplo, el SAP, suponiendo que estoy reemplazando SAP por Odoo, ¿ok? Y acá vamos a cambiarle la fecha, vamos a suponer que estoy cargando los saldos iniciales al 31 de diciembre, ¿ok? Acá vamos a empezar a elegir ya la cuenta contable, vamos a cargar, por ejemplo, los saldos de banco. Fíjense que acá para cargar el saldo con el que estoy abriendo en el banco, y acá voy a hacer una aclaratoria, no utilizo las cuentas de cobros pendientes o pagos pendientes, que son las de los movimientos. Puedo utilizar directamente la cuenta principal de banco, pero no con el diario de banco, sino con el diario de saldos de apertura. ¿Ok? Y voy a colocar acá el importe. Si yo estoy refiriéndome, fíjense, normalmente estos campos van a estar ocultos. Y Odoo me va a mostrar la columna de débitos y créditos. La puedo registrar directamente acá. Este asiento normalmente yo lo hago contra una cuenta de saldos iniciales o saldos de apertura.
que es una cuenta puente que termina haciéndose cero cuando ya tengo registrado todo el sumas y saldos o todo el balance de apertura, si la ecuación patrimonial está totalmente cuadrada o balanceada. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que aquí ya tengo mi asiento, lo tengo registrado en pesos porque en esta base de datos se trata de una compañía argentina cuya moneda de la compañía es pesos. Pero yo podría estar dando de alta a un saldo en dólares. Entonces, en ese caso, voy a activar los campos divisa e importe en divisa para elegir la moneda del apunte contable, colocar acá, en lugar de hacerlo directamente en el débito crédito, lo voy a registrar positivo para los débitos en el campo importe en divisa y negativo para los créditos en el campo importe en divisa. Y Odoo de manera automática me va fíjense acá, me va a contabilizar en los débitos y créditos convertidos al tipo de cambio que haya cargado en la configuración de las monedas a la fecha que estoy haciendo el asiento. Vamos a publicar nuestra asiento. Otro tipo de asiento contable muy típico de los asientos manuales que podemos hacer tienen que ver con los ajustes a cuentas particulares de clientes o de proveedores. ¿Sí? En este caso voy a usar el diario de operaciones varias y vamos a colocar acá que estoy haciendo un ajuste a cuentas corrientes de clientes, por ejemplo. Entonces, acá nuevamente voy a elegir la cuenta. Voy a usar, por ejemplo, la cuenta de deudores varios. Y acá voy a elegir el contacto del cliente en específico al que le quiero imputar en su cuenta corriente este ajuste. Si yo no elijo acá el contacto y este asiento responde a un saldo a favor o en contra del señor Carlos Colmenares, si no lo coloco acá, no lo voy a ver reflejado en el libro mayor de empresas o en la cuenta corriente de este cliente proveedor. ¿Ok? Entonces, para que se vea reflejado, tengo que elegir siempre el contacto. Y vamos a cargar acá, hacer en pesos, directamente 900 pesos, que es lo que yo quiero ajustar. Contra, por ejemplo, ajustes de capital, o ajustes por redondeo, ¿sí? O diferencia, otros ingresos y egresos, o la cuenta que ustedes de resultados que ustedes consideren más conveniente. Acá le puedo colocar el contacto en ambas cuentas para cuando vaya a hacer filtros o agrupaciones, saber que dentro de los ajustes por redondeo o las diferencias, hice ajustes relativas a la cuenta corriente del señor Carlos Colmenares. Okay. Y aquí completamos nuestro asiento. Yo podría tener también explicaciones adicionales en los apuntes, además de la referencia que tiene el asiento, podría agregar en las etiquetas explicaciones adicionales. Si a mí me interesa hacer alguna aclaratoria en particular y utilizar después este dato para filtros, para agrupaciones en los distintos reportes del libro mayor o apuntes contables, este es el campo que puedo, digamos, utilizar para ello. Entonces, por ejemplo, acá voy a colocar ajuste de saldos SAP. Y de esta manera tengo un mayor nivel de detalle, una explicación adicional a nivel de apuntes contables de la naturaleza de esta transacción. Como en todas las distintos vistas formularios de Odoo, también acá tienen la opción de adjuntar información que puede ser un documento o un link o una URL a un documento en Drive, en Dropbox o en cualquier recipiente de documentos en la nube que ustedes puedan tener. Otro ejemplo que para el cual solemos utilizar los asientos manuales son los asientos de inversiones. ¿Sí? Las inversiones responden a una salida de dinero de las cuentas bancarias para colocar esos excedentes de liquidez en un determinado fondo de inversión o en una determinada colocación. Entonces, yo voy a hacer un asiento manual con un cargo, un débito a la cuenta de inversiones para darle de alta a ese saldo y voy a hacer un crédito a la cuenta de banco. Pero en este caso no voy a tocar directamente la cuenta de banco, la principal. Voy a tocar las cuentas de conciliaciones, las cuentas de pagos pendientes o cobros pendientes. Si no han visto el video de operaciones bancarias donde explicamos la dinámica contable de las operaciones con los diarios de banco, les recomiendo que lo vean
antes de continuar, porque allí van a entender a qué se refieren las cuentas de pagos pendientes o cobros pendientes. Sin embargo, lo que le puedo anticipar en este video en aras del tiempo es que en Odoo, a partir de la versión 14, yo puedo llevar un control de las conciliaciones bancarias a través del plan de cuentas dentro de Odoo. Entonces, todos los movimientos de salidas de dinero de una cuenta de banco, en lugar de tocar directamente la cuenta de banco principal, va a tocar una cuenta que se llama pagos pendientes o pagos por conciliar, que son salidas de dinero no cruzadas con el extracto bancario. Y todas las entradas de dinero a esa cuenta de banco van a tocar la cuenta de cobros pendientes, y son todas aquellas recepciones de fondos en esa cuenta de banco que no han sido cruzadas contra las entradas de dinero que se reflejan en los extractos bancarios. Es una forma de poder controlar lo que está pendiente por cruzar contra los extractos bancarios. Entonces, todos los asientos manuales que yo tenga que hacer van a, en lugar, y los cobros y los pagos también que hago desde el menú de clientes, pagos, cobros, proveedores, pagos, van a tocar no las cuentas de banco directamente, sino las cuentas de pagos pendientes o cobros pendientes. Entonces, acá vamos a registrar una colocación de excedente de liquidez en fondo de inversión. XX, podría colocar acá el número del fondo. Bien, y vamos a registrar acá en la cuenta de pagos pendientes una salida del banco, una salida de fondos. Como es salida de fondos, vamos a colocarlo en negativo porque va a ser un crédito por 80.000 pesos. Y vamos a registrar el alta o el débito o cargo a la cuenta de fondo común de inversión por 80.000 pesos. De esta manera, cuando publique el asiento el 13 de enero y yo reciba el extracto bancario que corresponde a este banco, voy a poder conciliar la cuenta de pagos pendientes contra la cuenta de banco. Y en ese momento va a hacerse un asiento donde va a desaparecer o va a compensarse la cuenta, el saldo de la cuenta de pagos pendientes contra la cuenta de banco. Al final, lo que voy a tener acá es un registro temporal transitorio en la cuenta de pagos pendientes hasta que se concilie el banco. Cuando se concilie, ese asiento cierra la cuenta de pagos pendientes y le da salida efectivamente a la cuenta de banco principal.